Buenas tardes, creo yo. Sí. En esta entrevista hablaremos sobre el tecnolecto. Este es un tipo de lenguaje que usa palabras más técnicas, dependiendo del área o profesión que da cada. Por ejemplo, en la medicina, la tecnología, entre otros. Muchas veces usamos este tipo de palabras en la vida diaria sin darnos cuenta, ya sea en el trabajo, estudios y en general. En esta entrevista conoceremos cómo las personas ocupan el tecnolecto en su día a día, en su vida diaria, y cómo adaptan su forma de hablar según con quién estén hablando. Para esta entrevista hablaremos con el profesor Alejandro Ponce, ya que siento que tiene experiencia en este tema y puede contestar de forma concreta cada pregunta al respecto. Nos contará desde su experiencia cómo se usa el tecnolecto en distintas situaciones de su vida cotidiana. La primera pregunta es: ¿en qué situaciones de su día a día, de su vida diaria, usa palabras más técnicas o específicas? Bueno, nosotros como docentes tenemos esa ventaja que nosotros vamos a una sala a enseñar, entonces nosotros vamos, no predispuestos, pero sabemos nosotros que ya tenemos que enseñar tecnolecto, sabemos que tenemos que tener esa precisión. ¿Por qué? Porque tú como docente tienes que enseñar habilidades, tienes que enseñar contenidos, tienes que enseñar, muchas realidades que son ajenas al alumno, entonces hay palabras que son exactas. Por ejemplo, yo siempre les digo, mira, hay que tener cuidado porque este argumento no tiene un criterio apofántico, es decir, yo no voy a revisar si es verdadero o es falso. Yo voy a revisar su capacidad de argumentación. Ahora yo podría decir directamente, en este argumento yo no tengo un criterio de realidad, de que sea verdadero o que sea falso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo y los demás profesores deberíamos tener esta idea de profesionalizar la labor docente, de que el alumno salga lo mejor preparado posible. Y para eso nosotros necesitamos el tecnolecto, necesitamos exigir más, porque si nosotros a un alumno le hacemos la vida fácil, nosotros lo estamos privando de que desarrolle todas sus capacidades. Entonces es como si un entrenador preparara a alguien para gimnasia artística, pero en vez de decirle pon todo de tu parte o entrena más, le dijera no, estamos bien con lo que dije, quedámonos así nomás hasta la próxima semana. Entonces todo el potencial no aflora. Creo que ahí está. Y creo que justamente para responder un poco más a la pregunta, en situaciones educativas, por ejemplo, sobre todo en el aula, en la sala de clase. También lo utilizo, por ejemplo, en reuniones con los otros profesores de mi área, claro. También con las personas que son parte de esta comunidad, por ejemplo, las tías del primer MAPI, la jefa UTP, la coordinadora académica, en consejos de profesores. Creo que nosotros lo usamos bastante, la verdad. Yo no sé si en otras profesiones será así, o debe ser así a lo mejor, por ejemplo en la medicina, imagínate. Creo que de repente se profesionaliza el lenguaje, y creo que eso lo tenemos que hacer nosotros. La segunda pregunta, ¿de qué área cree que se utiliza más el tecnolecto? Creo que yo lo uso en 3 áreas. En los consejos de profesores o en las reuniones con profesionales de la educación. Lo utilizo también en otra área que es como en las reuniones de mi departamento o en las conversaciones que tengo con profesores que son de mi área. Por ejemplo, nosotros hacemos taller 3 profesores y yo ayer me reuní con una profesora y le dije, mira, ¿sabes que hice una prueba? Pero quiero que revises el objetivo y los indicadores de evaluación. Entonces ahí ya hay tecnolecto. Y creo que después viene toda la dimensión del aula. Y ahí es donde nosotros lo usamos bastante, por lo menos yo lo uso bastante. Por ejemplo, ahora nosotros estábamos hablando hoy en la clase en el electivo estábamos hablando de geometría espacio-temporales que hacen posible la praxis del desplazamiento espacio-temporal. Yo pude haber dicho, bueno, ahora vamos a ver situaciones que permitirían el viaje en el tiempo. Pero ¿por qué voy a sacar el tecnolecto si eso no le va? Yo voy a evitar que ellos desarrollen su máximo potencial. Nosotros no manejamos, un electivo que sea de física. Pero ojo, que sí dice en el electivo
que tiene que ser, ¿cómo se llama?, de lenguaje de especialista. Entonces ahí yo le saco harto el jugo a esta situación del tecnolecto. Ya. La tercera pregunta, ¿usted se da cuenta cuando lo está utilizando o simplemente lo hace sin pensar? Cuando hago clases, soy muy cuidadoso en eso. Por ejemplo, nosotros siempre hacemos la planificación antes. Y uno cuando planifica, uno dice ya, este es el objetivo que voy a hacer, lo voy a desarrollar a través de esta actividad, ¿cómo voy a saber si la actividad está bien? Voy a revisar este indicador de evaluación. Pero uno tiene un tiempo, o sería lo ideal que todos los profesores lo tuvieran, por lo menos por horario acá, yo no lo tengo, pero yo me dedico en la casa a hacer anticipaciones. Es decir, tú piensas, ya, yo voy a enseñar esta materia, por ejemplo la hipótesis Sapir-Whorf, lo voy a dar en este ejemplo y lo voy a explicar así. Entonces tú tratas de imaginarte qué problemas podrían haber. Entonces tú dices, puede haber dos problemas. Uno, que el alumno no entienda lo que es una visión del mundo. Y dos, puede ser que el alumno no conozca la biología cerebral. Entonces yo llego, doy el objetivo para que los alumnos sepan y se produzca ese efecto, de preparación, de anticipación. Y hago la actividad y enseño lo que evita esos dos problemas. Enseño al tiro, para que los alumnos ya no tengan ese problema. Y ahora puede ser que yo también en el aula, ahí tengo un problema. Alguien diga, no, mire, sabe que esto lo entendí bien, pero en esto tengo problemas. Y eso yo no lo puedo anticipar porque soy persona. Pero al hacer la anticipación yo digo, a ver, ¿qué concepto necesito? ¿Qué concepto sería bueno para esto? ¿Qué tecnolecto debo usar? Entonces creo que esa es la mecánica, más o menos. Uno generalmente lo usa más en el aula, porque uno tiene que enseñar, tiene que desarrollar una habilidad, tiene que ver un contenido, tiene que haber un medio, tiene que haber una condición. Entonces creo que ahí es donde uno realmente se enriquece como profesor. Y se enriquecen los alumnos también. Claro, si no entiende las palabras que ocupa, usted le está explicando todo eso. Claro, y tengo que ser cuidadoso en el sentido de que si yo quiero usar una palabra, el que tiene que tener más claro la palabra soy yo. Entonces si yo digo, por ejemplo, oye, vamos a ver la geometría espacio-temporal, y tú me dices, profesor, pero ¿qué es una geometría? Yo tengo que tener ese concepto de tecnolecto bien claro para yo poder explicarlo bien, dar ejemplos. Por ejemplo, ves que ahora estábamos ahí y yo les decía, ¿y qué pasa si el tercero se fue a la 11, se metió en subterráneo y vio a todos los alumnos ahí? Eran los mismos, pero estaban esqueletizados, estaban muertos, vieron sus esqueletos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me entiendes? Ese ejemplo yo ya lo traía preparado. ¿Por qué? Porque justamente uno hace esa anticipación. ¿Y qué es lo que estábamos viendo ahí? Estábamos viendo un concepto que se llama lógica inferencial. O por ejemplo, esta incertidumbre de Heisenberg que también vimos hoy. Claro, pues, yo lo tengo que conocer mejor que nadie. Yo tengo que saber qué es, cómo funciona y por qué funciona. Y es por eso que después dibujábamos átomos en la pizarra y todo eso. Para dar ejemplos. Sí. Ya. La última pregunta, ¿usted cree que es importante adaptar el técnico según con quién habla? Cuando todo hablante, este doctor tecnolecto, todo hablante de español, toda persona que habla español, y sobre todo que recibió el español como lengua materna, tiene un acervo, tiene un bagaje cultural, tiene un cúmulo de conocimiento. Pero yo tengo que ser lo suficientemente inteligente y lo suficientemente previsor de, si me viene un apoderado a visitar y me dice, profesor, sabe que estoy complicada porque usted quiere hacer una revista con los chiquillos, dice el objetivo altamente especializada, pero todo lo demás yo no lo entiendo. Entonces yo digo, ¿cómo? Le explico al apoderado. Entonces ahí cobra vida esta idea de que yo tengo que saber mejor que nadie el tecnolecto que estoy usando. Y ahí yo tengo que adaptarlo para el apoderado. ¿Se acuerdan que yo dicté o escribí en la pizarra? Parece que, no me acuerdo, pero el objetivo, y después yo le dije, ya, a esta palabra, pónganle esto, por ejemplo, a espacio temporal, pónganle desplazamiento espacio temporal, pónganle viaje en el tiempo, a geometría, pónganle forma, porque
claro, al inicio, al alumno hay que explicarle el tecnolecto. Hay que decirle qué es para que él tenga esa, ¿cómo se llama? Esa aprensión, o sea, ese aprendizaje del, ¿cómo se llama? Del tecnolecto, explicárselo, y de ahí ya cuando lo comprende, ahí tú puedes avanzar con la materia y utilizar el tecnolecto. Entonces, en esas dos situaciones es muy importante adaptarlo, porque de lo contrario se produciría el efecto contrario. En vez de yo estar enseñando, los alumnos estarían todos, ¿cómo se llama? Sin aprender, estarían perdidos, y yo me estaría esforzando por nada, porque yo podría explicar una y otra vez, pero si alguien no entiende, por ejemplo, qué es el efecto túnel, y yo no lo expliqué, yo puedo estar las 3 horas ahí y los chicos no van a aprender nada. Creo que ahí es importante. Ya, eso sería todo. Okay. Muchas gracias.